tierra y los cielos, seas tú glorificado. Recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate. Jesús, Jesús, glorifícate. Adorémosle, 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 adorémosle. Sobre la tierra y los cielos, a nuestro Dios adoremos. Démosle gloria en su templo, Jesús, Jesús, glorifícate. Jesús, Jesús, glorifícate. Uno más. Jesús, Jesús, glorifícate. Ven, levántate sobre este lugar. Ven, Señor, glorifícate. Levanta bandera sobre nosotros. Ven, Señor, tu estandarte se mueva, Señor. Levántate, glorifícate. Ven, ven, glorifícate, glorifícate. Seas adorado, seas exaltado. Glorifícate, glorifícate, Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Él se merece toda la gloria. Amén. Los invito a tomar asiento. Los niños de 4 a 9 años pueden estar pasando. Allá el profesor Daniel lo va a estar esperando. Invitamos a Carlitos. Va a estar dando la palabra. Dios les bendiga, hermanos.
Qué bendición estar en la casa del Señor, amén. Su presencia está en medio nuestro. Y cada vez que abrimos su palabra, Él se glorifica. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a compartir su palabra. Invito a que busquemos juntos en el libro de Números. Números capítulo 13. Es una historia muy ilustrativa que nos sirve mucho a nosotros para entender. Tiene que ver con todo lo que hemos estado compartiendo en la alabanza, en la adoración. Y yo, el título que le puse es El punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios. Estamos estudiando en el libro de Efesios esto, así que los que están estudiando en Efesios se van a acordar, pero es bueno compartirlo con toda la iglesia y la pastora me pedía que lo compartamos, así que vamos a compartirlo. Hay una historia que a mí no me acuerdo quién me la contó realmente, pero creo que la escuché en una predicación y es de una abuela que está haciendo un bordado y un nieto pequeñito, como eso vio que los nietos andan por todos lados caminando, se caen. Bueno, se había puesto abajo del bordado mirando y le dice a la abuela: abuela, qué feo lo que estás haciendo. Porque veía la parte de abajo del bordado, ¿cierto? Y la abuela le dice: bueno, vení de este lado y mirá. Y cuando ve del otro lado se ve el dibujo muy bonito. Entonces nos ilustraba, no me acuerdo quién era que lo compartía, qué importante es el punto de vista de una situación. Porque si yo lo veo desde abajo al bordado, veo hilos colgando nada más. Pero si lo veo desde arriba, veo un dibujo precioso. Y acá vamos a ver en esta historia qué importante que es el punto de vista. Fíjense lo que dice desde el versículo 1, vamos a leer primero del 1 al 3 y después del 17 al 33, así que tengamos paciencia. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y vamos al versículo 17. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Fíjense que impresionante que habían cortado un racimo tan grande que lo tenían que llevar entre 2 personas. Dice el 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de estar en tu presencia y escudriñar tu palabra. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Mira que necesitamos que tu Espíritu Santo nos permita comprender, entender y que podamos ver claramente lo que tú nos quieres enseñar. Señor, rogamos que nos permitas ver tu gloria en esta mañana, en nuestra vida. Hay distintas situaciones, distintas dificultades o circunstancias que están viviendo cada uno de los hermanos. Glorifícate, Señor, en cada situación. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que en el versículo 2 hay una palabra clave. Dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa era la palabra de Dios para Israel. Yo les doy esta tierra. Lo que Dios quería es que la reconocieran, que vieran cómo era, si había fertilidad o no, si había un ejército o no. Pero Dios les dijo de entrada: yo les doy esta tierra. Entonces, si Dios la da, por más que haya lo que haya, ya el Señor la entregó en las manos de ellos. Recién comentaba a Noelia cómo Josafat se enfrentó a una batalla tremenda y Dios le dijo: ustedes vayan a pelear, pero no van a pelear. Y cuando llegaron se encontraron que todo el ejército enemigo estaba muerto, se habían matado entre ellos. ¿Cómo Dios va a hacer lo que va a hacer? No lo sabemos. Pero si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Amén. La palabra de Dios podemos decir que es un hecho. Amén. No lo noto muy convencido. La palabra del Señor es un hecho. Amén. Lo que Dios dice es verdad. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? La palabra de Dios es verdad, es un hecho. Bien. Y Dios le había dado una palabra a ellos. Le había dicho: yo les voy a dar esta tierra. Yo les doy esta tierra. Entonces, el pueblo tenía que ir y reconocerla. Pero cuando ven todo lo que ven en la tierra, lo adverso, digamos, la situación que tenían que enfrentar, estos príncipes se empezaron a desanimar. Y cuando volvieron a dar el informe, como leímos recién, en vez de dar un informe positivo, dijeron: no, hay gigantes, hay un montón de gente, somos como langosta, no podemos enfrentarlo. Pero Caleb dice que era uno de los 12 que había ido, los hizo callar y le decían: no, subamos y tomémosla, porque vamos a poder más nosotros que ellos. ¿En qué estaba confiando Caleb? En la palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho: yo les doy la tierra. Pero la gente se había, al ver la situación, se había desanimado y se empezó a apocar. Ahora fíjense el versículo 1 del capítulo 14, vamos a leer hasta el 4. Dice: entonces
toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjense cómo se desanimó el pueblo por el informe de estas 10 personas, porque eran 10. De los 12, 10 dijeron, no vamos a poder, vamos a morir acá, nos van a matar, no sé, bueno, va a caer un meteorito, no sé, empezaron a pensar cosas horribles. Y el pueblo dice que se desanimó, y fíjense, gritaron, dieron voces, pero no de alabanza, sino que dieron voces de tristeza, de desesperación, y lloraron toda la noche, dice. Toda la noche llorando, imagínense. Porque dijeron, no, sonamos, hasta acá llegamos. Se olvidaron de todo lo que había pasado, de cómo Dios había librado al pueblo de Faraón. Se olvidaron que Dios envió las plagas. Se olvidaron que Dios los guardó a ellos de las plagas. Se olvidaron que cruzaron el Mar Rojo, que Dios abrió el Mar Rojo. Se olvidaron que cuando el ejército de Faraón pasó por el Mar Rojo, el Señor cerró el mar y destruyó al ejército entero. Y empezaron a llorar. Lloraron toda la noche. Qué importante es el punto de vista, ¿no? Porque el punto de vista de ellos en ese momento era el que le daban esos 10 espías, que estaba todo mal. Y fíjense lo que pasó. Porque esto es lo que vamos a ver hoy. El punto de vista que tenemos de las situaciones que vivimos va a determinar cómo nos vamos a comportar ante esas situaciones. ¿Qué pasó con estos hermanos? Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés. Se apareció la queja. La queja es algo que está muy cerca del cristiano. Tenemos que estar siempre cuidándonos de ella. Es una compañera que no queremos ni necesitamos, pero siempre está ahí queriendo tomar nuestras bocas. Nos quiere agarrar de acá, la queja. Y dice que la queja tomó al pueblo y se empezaron a quejar ¿contra quién? Contra Moisés primero. Y después contra Aarón, que era el hermano de Moisés, el otro líder. Todos los hijos de Israel, dice, todos se quejaron. Y les dijo toda la multitud, todos dijeron, fíjense lo que decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. La verdad que uno le cuesta entender que tanta gente opine lo mismo, pero nosotros que vivimos el Mundial en el 22, ¿se acuerdan lo que fue? Cuando celebraron todos juntos, se unificó toda la Argentina y no importaba si era de un partido, del otro, de River, de Boca, radical o peronista, todos abrazados llorando como comadre en desgracia, decía mi abuelo. Fuimos campeones del mundo. Estaba todo el mundo sorprendido porque dice, ¿cómo puede ser que 5 millones de personas salgan a festejar a la calle y no haya ni una persona que se lastime? Bueno, se lastimaron algunos, pero ninguno se murió, no rompieron nada, se unificaron. O sea que eso puede pasar en lo positivo, pero también en lo negativo. Y acá pasó en lo negativo. Era mucha gente que iba con Moisés ahí, pero se quejaron todos y todos se enojaron. Todos se contagiaron de esa visión negativa de lo que iba a pasar. Se quejaron y dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ya empezaron a venir pensamientos de muerte, de que no vamos a poder, no, esto no va a andar, no vamos a lograr salir adelante. Y el versículo 3 dice, elevaron un poquito la queja y dijeron, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya se quejaron contra el Señor. Entonces es un peligro porque la queja no tiene límites. Cuando uno se deja llevar por lo que siente, digamos, en el momento que está mal, puede quejarse aún hasta de Dios, contra Dios. Fíjense qué peligroso lo que nos ilustra acá la palabra, porque se quejaron contra Dios y le dijeron, nos ha traído para matarnos, para matar a nuestros hijos, a nuestras esposas. El versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya dijeron, bueno, acá Moisés y Aarón no sirvió, vamos a buscar un capitán y nos volvemos a Egipto. Y morimos allá, que nos agarre el faraón de nuevo y hacer esclavos, no sé qué va a pasar.
Prefirieron eso a confiar en el Señor. Fíjense lo que pasa en el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, porque dentro de los 12 que habían ido a reconocer la tierra, había 2 que sobresalieron, Josué y Caleb. Los demás están ahí en la lista, pero yo, si usted me pregunta quiénes son, así simple no me acuerdo quiénes son. Pero usted se acuerda de Josué y Caleb, ¿cierto? Todo el mundo se acuerda de ellos, de los demás, nadie se acuerda. ¿Pero por qué? Porque dice que ellos 2, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Dice que cuando los judíos se sienten mal, rajan sus vestidos de tristeza. Dice, y hablaron a toda la congregación, o sea, se pararon y empezaron a levantar la voz de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense que ellos lo que estaban diciendo es, acuérdense que Dios dijo que yo les doy la tierra. Ya el amparo de esos pueblos, por más que sean gigantes, numerosos, estrategas, que haya fortaleza, el Señor sacó su amparo y los ha entregado en nuestra mano. Y decían, nos lo vamos a comer como pan comido. Esto va a ser fácil. Y no entendía la gente. Y fíjese lo que pasa en el versículo 7. Y hablaron a toda la congregación, en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice que los querían apedrear, los querían matar. Estos 2 muchachos, en ese momento eran muchachos, tuvieron el punto de vista de Dios, de la situación. No se dejaron llevar por todo lo que decía la mayoría, sino que miraron a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho, que era yo voy a entregar la tierra. Y en eso se afirmaron y en eso confiaron, pero eso les generó que todo el pueblo se les volviera en contra, todo el pueblo de Israel, y los quisieron apedrear. Y lo estaban por apedrear, hermano, pero dice el versículo 10, la parte B, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Fíjense qué tremendo. El verso 13 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Fíjense el corazón de Moisés. Lo querían sacar y poner otro capitán. Querían matar a Josué y Caleb. Y entonces aparece el Señor y dice, los voy a destruir a todos. Y Moisés se inclina, porque ya estaban ellos con Aarón arrodillados. Y dicen, Señor, ten misericordia de este pueblo. Y se acuerda Moisés de lo que Dios le había mostrado en una visión, que él era tardo para la ira y gran misericordia. Y le dice, ten misericordia.
porque va a pasar que van a hablar mal de ti, que tu nombre sea glorificado. El corazón de Moisés estaba en glorificar a Dios. El de Josué y Caleb en confiar en su palabra. Y todo el resto del pueblo estaba enojado con Dios. Se habían rebelado. No creían a la palabra. Pero el Señor estaba mostrando también ahí el corazón de Moisés para con el pueblo, en medio de una tremenda rebelión. Imagínense ver eso, la gente, ver a Moisés orando por ellos, que habrán dicho, no, nos conviene estar con Moisés, este no nos perdona. Bueno, pero Dios obró ahí de una forma tan tremenda, porque más adelante, del versículo 20 en adelante, dice que Dios le dice a Moisés, bueno, no los voy a destruir, pero van a estar por el desierto durante 40 años hasta que muera todo este pueblo. Y después que mueran, los que nazcan de ellos, esos sí van a entrar a la tierra, pero ellos no van a entrar. Y los únicos de estos que van a entrar son Josué y Caleb, porque creyeron a mi palabra. Y así, tal como Dios lo dijo, fue. El pueblo de Israel estuvo 40 años por el desierto, murieron todos allí en el desierto, y los niños que nacieron ahí en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que es importante justamente tener ese punto de vista de la circunstancia, pero desde donde Dios lo ve. Si nosotros lo vemos desde donde estamos nosotros, desde donde nuestras posibilidades nos dicen, bueno, no vas a poder, nuestras limitaciones nos dicen, no vas a poder, nos podemos llegar a desanimar y empezar a quejarnos, a hablar mal. Se puede contaminar nuestra mente con pensamientos que no son de Dios. Pero si nosotros tomamos el punto de vista de Dios, entonces la fe se va a inspirar y va a crecer. Hay una oración que Pablo hace en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Vamos a leerla, porque justamente el mismo problema que tuvo el pueblo de Israel, porque la realidad es que eran seres humanos igual que nosotros. No somos nosotros mejores que ellos, somos seres humanos igualmente. Y siempre el ser humano tiende a mirar lo negativo. ¿Es verdad o no? Una vez Omar nos hizo una prueba, Omar Montiel, y había un pizarrón y dibujó un punto en el centro del pizarrón. Y dice, ¿qué es lo que ven aquí? Un punto negro, dijimos todos. Y dice, y el pizarrón no lo ven y todo lo que está alrededor no se ve. Porque el ser humano siempre se concentra en lo que es negativo. Es más fácil. Nuestra naturaleza nos lleva ahí. Pero fíjense cuál era la oración de Pablo. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que hay una versión que en el libro de Efesios nos muestra, que es la versión Phillips de la Biblia, y lo traduce de esta manera al versículo 9 y 10. Señor, pido que ellos puedan ver las cosas desde el punto de vista de Dios, que les des toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. ¿Qué les parece? Pablo oraba para que todos nosotros podamos tener el punto de vista de Dios, para que no nos pase como le pasó a este pueblo de Israel, que no tuvo el punto de vista de Dios, ni creyó a su palabra, sino que vieron sus limitaciones. Hay algunas voces que nosotros tenemos ahí en la mente que nos quieren invadir la mente y nos quieren desviar de creer en Dios, de creer a su palabra. Una es la voz del enemigo, de Satanás. Acordémonos que Satanás se atrevió
a tentar al Señor Jesucristo y a querer hacerle dudar de la palabra de Dios. Cuando Dios le había dicho a Jesús en el bautismo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan que apareció una voz que lo dice en el Evangelio? Bueno, y después viene Satanás y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que la piedra se convierta en pan. Es decir, le está diciendo Satanás, muy astuto, le está diciendo, si es verdad lo que dice Dios, hace un milagro. Jesús, ¿qué le dice? No hace falta que yo haga ningún milagro, yo creo en Dios igual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de... Así le contestó. Es decir, no necesito demostrar nada, Dios no necesita demostrar nada. Yo creo en Él sí o sí. ¿Saben qué me hace acordar también? ¿Se acuerda cuando los amigos de Daniel están ahí y los van a echar al horno de fuego? Y el rey le dice, si no adoran esta imagen, los echo al horno de fuego. ¿Y ellos qué dijeron? Rey, no hace falta que nos digas nada. Si nos quieres echar al horno, échanos. Si Dios nos libra, gloria a Dios. Y si no nos libra, moriremos quemados. Pero la estatua no la vamos a adorar. Solo adoramos a Jehová, al Señor. Porque era la palabra que ellos habían aprendido. Se aferraron a la palabra sin importar lo que venía. Jesús igual. Yo no voy a comer, pero yo al único que adoro es a Dios. El único digno y la única palabra que escucho es la de Dios. Si Él dijo que yo soy su hijo, soy su hijo. ¿Se entiende cuál era la lucha? Lo mismo le hizo a Eva Satanás. Le confundió y le hizo dudar de la palabra de Dios. Y las consecuencias de eso nos acompañan hasta el día de hoy. ¿Es importante o no es importante creer a la palabra de Dios? Creer al punto de vista de Dios. Si Dios nos ve a nosotros y nos dice algo, obviamente Satanás va a venir a decir, no es verdad, cuidado, no es tan así. A veces sí, a veces no. Y nos quiere hacer dudar. La otra es la voz del mundo. Muchas veces el mundo dice, no, pero esto es un libro anticuado, hay que modernizarlo un poco. Ya no sirve. Es decir, primero empiezan a atacar el libro, pero después van a ir en contra de la palabra. ¿Sí? Porque van a decir, bueno, hay cosas que dice la Biblia que ya no son para este tiempo, porque ahí no existía el internet, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver? Hay Biblias en internet también. Y después se empiezan a meter con cosas más profundas, como diciendo, bueno, Sodoma y Gomorra, más o menos. Capaz que se puede permitir que se casen dos varones. Y empiezan a criticar maliciosamente la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, que no se debe hacer. Es varón y mujer. Varón y hembra los hizo Dios. Pero de repente el mundo empieza a atacar esas convicciones. Y dice, bueno, pero capaz que si te divorcias, puede ser, sí. Cuando el Señor dijo, hasta que la muerte los separe. Y empezamos a criticar la palabra de Dios. Fíjense que ayer justamente comentaba el pastor Omar, y le doy gracias a Dios porque lo dijo, que se está metiendo eso en la iglesia. Así como estos 10 informantes trajeron una voz equivocada, negativa, y empezó a pegar en el pueblo, también esas voces empiezan a pegar en la iglesia. Satanás es muy astuto y trata de hacernos dudar del punto de vista de Dios. ¿Por qué Dios dice lo que dice? Porque Él es Dios y conoce y sabe, entiende la verdad. Y yo estoy abajo y miro y digo, pero no es tan así. Y miren, si Dios nos hiciera subir al cielo y mirar para abajo ahora, ¿qué decís ahora? Seguramente que veríamos como Él ve. Hermanos, el punto de vista de Dios está aquí, en su palabra. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? No hay una opción media. ¿Lo recibimos o lo negamos? Como cristianos tenemos ese desafío. Como el pueblo de Dios tuvo ese desafío. Satanás va a venir a hablarnos en contra de la palabra de Dios. El mundo va a venir a hablarnos en contra de la palabra de Dios. Y también sabe quién es el otro
que anda ahí molestando? La carne, que esa está dentro de nosotros. Y esa está todo el tiempo diciendo, no podés, no vas a poder vencer, no podés salir de acá. Este es tu lugar, quédate acá. ¿Para qué? Yo voy a ir a servir al Señor. ¿Para qué? Si no sabés hacer nada. Los pensamientos, ¿no es cierto? En la mente, la carne propia. Ese no es Satanás, ni el diablo, ni los demonios. Uno mismo. Dice, no, yo no valgo nada, no hago nada, no sé hacer nada, no puedo servir. ¿Qué le voy a predicar a alguien si no sé hablar? No sé los versículos, no sé qué decir. Y uno se queda ahí, en el molde. Como dicen, me quedo en el molde. No es de Dios que nos quedemos en el molde, hermano. Es de Dios que avancemos y empecemos a conquistar la tierra, como Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero a veces esas dudas vienen y quieren frenarnos. La carne nos muestra que lo imposible que es ser lo que Dios dice que soy. Dios dice que soy santo. La carne dice, ¿qué vas a ser santo vos? Mirá los pensamientos que tenés. Vamos a hacer ahora un milagro y todos los pensamientos se van a revelar en esa pantalla. Y más de uno salimos corriendo. Porque siempre hay pensamientos. Pero eso no nos tiene que determinar, hermanos. Si Dios dice que soy santo, ¿qué soy? Santo. A pesar de que a veces hay pensamientos impuros, sí, soy santo. Porque Dios lo dice. Él está trabajando en mí, me está purificando. Es un proceso que lleva desde que nazco en Cristo hasta que muero y me voy con Él. Pero viene la carne y dice, no, vos no podés. Mirá las cosas que estás pensando, mirá cómo sos. La otra es, Dios dice que soy fiel. Y uno dice, ¿qué voy a ser fiel yo? Si ni siquiera cuando pierde mi equipo de fútbol ya no lo aliento más. Como algunos que... Pero salgamos de ahí. Ser fiel. Dios dice que soy fiel. Y a veces la carne me dice, no soy fiel. ¿A quién le voy a creer? Dios dice que yo soy su hijo. Y uno dice, no, yo debo ser hijo de Satanás. Porque no puedo vencer. Pero la palabra de Dios dice que soy hijo de Dios. Dios dice que yo soy amado por Dios. ¿Qué le parece? Amado por Dios, Dios me ama, Cristo me ama, el Espíritu Santo me ama, no me rechaza. Dice que soy aceptado, dice que soy acepto en el amado, Dios me acepta. Y vienen los pensamientos y dicen, no, ¿qué te va a aceptar Dios? Si nadie te quiere, ni vos mismo te querés. En la mañana te levantás, mirás el espejo y te pegás un cachetazo, ¡paf! No te querés. ¿Qué te va a querer Dios? Y vienen esos pensamientos, esas luchas. Y cuando se juntan los tres, el enemigo, el diablo y sus demonios, el mundo y la carne en contra, ¡wow! ¿Voy a creer o no al Señor? Y esa es la lucha. Puedo caer en lo que cayó el pueblo de Israel y empezar a quejarme contra Dios, contra los líderes, contra la palabra. O puedo creer como hicieron Josué y Caleb y decir, yo creo en tu palabra, Señor. Y voy a avanzar en tu nombre hacia donde tú me mandaste, creyendo en tu palabra. No importa lo que vea. Es el desafío. Hay un ejemplo que leímos en el libro que está muy bueno. Dice que va caminando por un muro, una pared, van caminando. Adelante va el Señor Hechos. El Señor Hechos. Dijimos que la palabra de Dios es un hecho, es una verdad, ¿cierto? Atrás de él va el Señor Fe mirando al Señor Hechos, caminando por la pared. Despacito. Y atrás de la fe viene el Señor Sentimientos. Entonces el Señor Fe, mientras va mirando al Señor Hechos, la palabra de Dios va firme. Pero de repente se da vuelta para mirar al Señor Sentimiento y ¿qué pasa? Se cae la fe y se caen los sentimientos. ¿Se entiende el ejemplo?
Mientras estemos mirando a la palabra de Dios, vamos a poder caminar sin problema. Pero cuando empezamos a mirar a los sentimientos, hermano, ¿cómo me siento yo? Me parece que no, nos vamos a caer. La fe, y se van a caer también los sentimientos, y se va a empezar a sentir re mal. Vieron que decían ellos, éramos como langostas, nos sentíamos unos insectos. Y es lo que le parecíamos a ellos también. O sea, lo que ellos veían era lo que veía su enemigo. Somos unos bichos feos. Y uno se siente mal porque se cayó. Dejó de mirar a la palabra de Dios. Mientras estemos mirando a la palabra y creamos en su verdad, que es la verdad, que es un hecho, vamos a poder caminar firme. Hay un salmo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. David escribe ese salmo. No me acuerdo si era el 35:1, fíjate. Pero fíjense que ahí aparece la palabra alma mía, el alma donde están los sentimientos. Ahora que están haciendo el estudio de el quebrantamiento del hombre, ¿cómo se llama? Los días martes. Nadie lo sabe el título, Víctor. Perdón. Después David y Víctor reten a los hermanos. El quebrantamiento del hombre exterior tiene 10 ahí, hermano. Ese libro habla del alma, el espíritu y el cuerpo, la diferencia. Está el alma, fíjense, bendice alma mía, todos los sentimientos, las emociones, la voluntad, vamos a bendecir al Señor. Le está ordenando David ahí. David le dice a su alma, vamos a bendecir al Señor. Y bendiga todo mi ser. La palabra ser, cuando uno busca el original, es los intestinos, el vientre, las entrañas, lo que es el físico. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, ahí está el cuerpo, el alma, ¿y quién es el que está hablando? David. Y el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿quién está hablando? Él es espíritu de David. Fíjense que un cristiano tiene que ser así. Un cristiano espiritual es guiado por el Espíritu Santo y es su espíritu el que le habla al alma y al cuerpo. Porque a veces uno con el alma se levanta con ganas de cantar. Otro día se levanta con ganas de llorar y no quiere alabar al Señor. Y ahí lo que David está diciendo es, no importa cómo me sienta, vamos a bendecir a Jehová. No importa cómo me sienta mi cuerpo, vamos a bendecir al Señor. No importa cómo yo sienta o piense, voy a creer en la palabra de Dios. Eso es un cristiano espiritual. El cristiano que mira cómo se siente para poder caminar va a andar trastabillando todo el tiempo. Es el desafío que Dios nos hace en esta mañana. Creer, porque Dios tiene poder. Quizás no puedo ver en la circunstancia que estoy viviendo la gloria de Dios, pero la vas a ver. La vamos a ver. Quizá la situación parece muy difícil de atravesar, pero el Señor te va a fortalecer. Te invito a que te pongas de pie. Recordemos que el Señor nos ha dicho, yo les doy esta tierra, yo les doy la victoria, yo los he hecho hijos míos, yo los he aceptado, ahora me pertenecen. Ustedes son mi pueblo, mi cuerpo, mis hijos. Les voy a dar la victoria. El Señor lo ha prometido. Amén. Nuestro desafío es creer, nada más que creer. Y ahí es donde el enemigo va a venir a luchar, a querer hacernos dudar. Te invito a cerrar tus ojos. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tu verdad es eterna. Tu palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tú has dicho que somos tuyos, Señor, que somos tus hijos, que nos has hecho santos y nos estás santificando, que nos has justificado en Cristo Jesús, que nos has glorificado para ti y nos permites vivir una vida donde aunque seamos torpes, no nos vamos a extraviar, porque tú nos vas a guiar. Señor, en esta mañana queremos creerte a ti.
Si el desafío es creer, decidimos creer y avanzar en el camino de Cristo, avanzar en la madurez hacia donde tú nos quieras llevar. Señor, yo sé que hay muchos que están atravesando crisis muy fuertes, crisis a veces personales, a veces matrimoniales, crisis familiares, económicas o de salud. Señor, pero tu palabra es verdadera y en esta mañana queremos creerla. Si alguno necesita oración específicamente porque está en una lucha difícil realmente y siente que está empezando a dudar, porque ve que su lenguaje en vez de alabanza empezó a hacer queja, empezó a amargarse en vez de alabar al Señor, se siente con ansiedad en vez de sentirse con paz, yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás y vamos a orar por tu vida, porque entendemos que el enemigo te está tentando para que caigas, para que no creas. Pero el Señor en esta mañana quiere impartir fe. Como ese papá que le dijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. No, me cuesta creer, pero el Señor puede hacer un milagro y que tu fe crezca. Señor, mira las manos que están levantadas en esta mañana porque están atravesando crisis, situaciones difíciles. Algunos no se animan ni siquiera a contar lo que les está pasando. Señor, ten misericordia, mira la batalla, la lucha que están llevando adelante. Tú nos has hablado hoy de que es tu guerra, tu batalla, tú luchas por nosotros, Señor. Lo que tenemos que hacer es creerte. En esta mañana, Señor, al levantar las manos, también decidimos creerte a ti, creer a tu palabra, lo que tú dices de nosotros y no lo que dice Satanás, no lo que dice la carne, no lo que dice el mundo. Creemos a lo que tú dices, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra toque cada vida. Tu palabra y tu Espíritu Santo toquen cada corazón. Aún mira las mentes que tienen pensamientos de muerte, de morirse porque no soportan más. Venga la vida de Cristo, la vida del Señor, vida eterna, vida abundante que Dios ha ganado para nosotros en la cruz. Venga ahora y ministra esa vida con tu Espíritu Santo, Señor. Levanta al que está caído, fortalece al que se ha debilitado, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está tocando tu vida ahora. Recibí pensamientos de Dios, pensamientos de Dios, pensamientos de gozo, pensamientos de paz, pensamientos de abundancia en Cristo, pensamientos de serenidad, pensamientos de calma. Se va la amargura, se va todo aquello que te estuvo oprimiendo en el nombre de Jesús. Señor, hay gigantes que quieren invadir nuestro hogar, hay gigantes que quieren destruirnos, pero tú has prometido pelear por nosotros y no hay nada ni nadie que pueda vencerte, Señor. Creemos en ti en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca esas manos, toca esas manos, toca esos corazones. Sí, Señor, toca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora dele gracias al Señor. Dígale gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, porque tú rompes toda cadena y me haces libre para vivir una vida cristiana verdadera, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tómese un momento para agradecer al Señor ahí. Mientras cantamos todos juntos, levante sus manos y agradézcale, porque Él va a glorificarse en la vida de cada uno de los que creemos en su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, te agradecemos.